arduo por parte del Ministerio Público. Tuvimos el acompañamiento de la viuda, como también el gran apoyo y la ayuda de todos los sobrevivientes de la época de la dictadura, que fueron testigos en este juicio. Tuvimos pruebas documentales que, como bien refirió el tribunal, sirvieron incluso de condenas en otros países. Entonces, este es un juicio emblemático, este es un juicio en donde podemos tener la certeza de que en Paraguay la tortura, evidentemente, como la ley lo dice, es imprescriptible. Se puede luchar hasta el final por obtener condenas justas, que eso es lo que creo que después de este largo proceso pudimos obtener. En este juicio se resaltó el sistema represor del Estado en el tiempo de la dictadura, y ustedes saben que la represión esos actos, esos hechos eran cometidos por funcionarios públicos, y es eso como Estado no podemos permitir. Y yo creo que con esta sentencia realmente emblemática, realmente justa, porque son muchos años, 25 años y 20 años de condena, de pena, son elevadas. Entonces, considero de que el tribunal entendió la acusación y los hechos sostenidos por el Ministerio Público, como también todo el caudal probatorio que pudimos traer a juicio, y entendió que los hechos fueron probados y que los responsables son las personas acusadas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos en esta tarde-noche, tarde en realidad súper calurosa. 38 marca nuestro termómetro ahora aquí en Asunción. Bueno, es un poco el cierre de un día de temperaturas que superaron los 40 grados en varios puntos del país. Sensación térmica de 44 esta tarde en Asunción, así que ojalá ya estén en casa disfrutando de un fresquito, de algún tereré, de algo de tranquilidad también después de un día que ha sido muy duro en cuanto a la información. Y gracias por acompañarnos, por supuesto, en esta tarde-noche. Nosotros tenemos un tema muy importante también para desarrollar en la jornada de hoy. Es un tema que solemos acompañar en Puntos de Vista también, un poco nuestro compromiso que creemos que es con la democracia, de no olvidar las violaciones a los derechos humanos que se dieron en nuestro país durante la dictadura, porque no queremos que la historia se repite, porque queremos que haya justicia. Y nuestro compromiso también como comunicadores con la democracia. Así que un tema importante para nosotros que también hay que decirlo, porque muchas veces criticamos con dureza a la justicia de nuestro país. También hay que decir cuando aparece el Ministerio Público, cuando aparece la justicia, para reparar de alguna manera el dolor que generó la violencia, la tortura y la desaparición en nuestro país. Este es el compromiso de la justicia, cierto, es su obligación, pero no siempre ocurre que los jueces están a la altura del momento histórico, y en algunos casos sí están, y es importante que lo destaquemos. Así que un tema súper importante para nosotros, es de actualidad además por lo que pasaba el día de hoy, porque hay condenas a personas vinculadas a estos sistemas de tortura, porque realmente eran sistemas, y desaparición de personas. Y ya le queremos dar la bienvenida también a las personas invitadas en nuestra jornada, entre ellas Guillermina Karonikov, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Realmente es un gusto poder estar otra vez contigo en varios momentos de este proceso. También nos hemos visto, incluso cuando yo estaba con la querella de mi marido. Y bueno, es un honor para mí acompañarle a la compañera María Luisa, que es la protagonista de este hecho. María Luisa, bienvenida, gracias por estar con nosotros también. Muchísimas gracias. ¿Puedes contarnos, por favor, la historia? La foto que tenemos ahí, la foto de tu marido. Sí, es la foto de Domingo Roló, que falleció está por cumplir 2 años. Y por fin se dio la condena, la justicia que esperábamos mucho tiempo. ¿Cómo fue el caso de él? ¿Cómo puedes contarnos, por favor, por lo que tuvo que pasar él en la década del 70, si no estoy equivocado? 76. Y él fue tomado en la Argentina, al lado de, ¿cómo se llama? Formosa, más o menos por ahí. Y fue llevado a la cárcel de ahí en Monte 29. Le tuvieron que tener ahí unos tiempos. Fue torturado, maltratado. En la Argentina.
pero era con otro nombre. Entonces, porque él vino para ver a su familia, que estaban todos ya en la cárcel, y le mandaron decir que a su familiar y a su padre le dijo, creo que fue Pastor Coronel, le dijo que si él no se presentaba, que ellos iban a permanecer ahí en la cárcel también. Entonces él, pensando de venir a presentarse o a saber algo de su familia, vino a la Argentina. Vino a la Argentina y buscó la forma de hablar, de comunicarse con sus familiares, pero no pudo. Y volvió. Y entrando al lado argentino, ahí le tomaron. Le tomaron. Sí. A partir de ahí, fue brutalmente también torturado y todo eso. Luego le trajeron en la valijera de un auto. Le hicieron cruzar al Paraguay, digamos. Sí. Según él contaba que le aplicaron unos inyectables para hacerle dormir, supuestamente, pero hacía mucho calor y todo eso. Le taparon con una frazada, le metieron una valijera de auto y le hicieron pasar hacia acá, pero él sintió, porque estuvo más o menos un día el trayecto para pasar hacia acá. Porque él sintió cuando el vehículo subía en la balsa. Claro que es la forma de cruzar en ese momento. Y a partir de ahí le entregaron acá en investigaciones. Y a partir de ahí pasó acá ya toda clase de tormento. ¿Cuánto tiempo estuvo preso él? Y un año estuvo incomunicado ahí en investigaciones. Luego le hicieron pasar a emboscada. En emboscada él salió después de hacer unos... se fueron todos en huelga de hambre. La gente que se quedaron ahí, y él se hizo de loquito. Como si fuera que perdió la memoria, y repetía algunas palabras, repetía. Entonces ahí dijeron que los superiores le dijeron que él estaba loco, pero él exigió que se le entregara su documentación, su salida y todo eso. Le trajeron en agosto, el 15 de agosto, le largaron acá en Asunción, y a partir de ahí él empezó a ir a refugiarse con el Monseñor Rolón, en el comité de iglesia, para que le puedan ayudar y todo eso, porque él salió sin documento. Nunca se le entregó su cédula, su documento. Nunca encontró su partida de nacimiento. En San Ignacio, para volver a hacer la cédula o para tramitar, tuvieron que buscar en el juzgado, en el registro, y no había. Fue totalmente borrado. De ahí ellos tuvieron que venir, creo que en la Marea, algo así, en un juzgado. Su papá le vino a reconocer de vuelta y para poder hacerse de cédula. ¿Cuánto tiempo les llevó este juicio? Y hace 8 años que empezó. 8 años y meses, como 8 años, 8 meses más o menos. ¿Son 3 los condenados? 3, pero él había... Habían más. Ajá, 10 personas le había mencionado. Sí. Perdón, porque mencionaste las ligas agrarias, y creo que también en parte del contexto que tenemos que poner a hablar y mencionar un poco a la gente más joven, sobre todo, ¿qué eran las ligas agrarias? Las ligas agrarias era una organización, ¿verdad? Una organización que buscaba autofinanciarse, ¿verdad? Dado que en el gobierno de Stroessner los productos de los campesinos no tenían valor, estaban los famosos intermediarios, que eran los que iban hasta la chacra, los que tenían
camión todo tiempo y compraban acopiadores, compraban los productos al precio que a ellos se les antojaba, ¿verdad? Ellos veían de que de esa forma jamás iban a salir de la pobreza y que del gobierno no podían esperar absolutamente nada y empezaron a buscar la forma de organizarse en comunidades, ¿verdad? Él era un líder de esta. Yo no fui parte de las ligas agrarias, pero sí tuve en el año 70, 71 realmente, tuvimos una experiencia con las ligas agrarias donde conocimos la forma de organizarse y esto fue en el departamento de Misiones en San Ignacio. Las ligas agrarias estaban como concentradas ahí, ¿verdad? No sí, pero diseminadas también. Pero la zona más fuerte era Misiones. Misiones, Santa María, San Ignacio, donde ellos estaban, San Ignacio, también San Juan, y en Paraguarí también había otra. Sí, Simbrón, etcétera. Ahí mataron a un compañero nuestro también, ¿verdad? Yo conocí a Domingo. Ellos eran una familia muy numerosa. Nosotros caímos el 5 de abril del 76. Cuando eso, un tiempo después cae la familia de Rolón, pero Domingo no estaba en ese grupo. Sabíamos de que el 4... el 5 fue el allanamiento de nuestra casa, el 4 fue el de Martín Rolón, donde a él le hacen desaparecer, ¿verdad? Hubo ahí una situación de atraco a su casa, violentaron la casa, allí no se sabe si le mataron allí en ese momento a Martín, pero lo que sí que Martín Rolón, el hijo mayor de esta familia, estaba desaparecida. A mi marido... lo matan 24 horas después, Mario Sherprono. Yo estaba embarazada de 7 meses, ¿verdad? Un mes estuvimos en el departamento de investigaciones, ahí conocí a este torturador, en especial a Manuel Alcaraz, a Torres posteriormente, que coincide con la llegada de Domingo. Estuvimos nosotros un mes en el departamento de investigaciones en la oficina de Alcaraz. Él ni se acordó de que nosotros tuvimos un mes en su oficina, ¿verdad? Él vino a mentir así descaradamente. De ahí nos llevaron a la comisaría primera, estuvimos 4 meses y luego fuimos todo a emboscada el 6 de septiembre del 76. En marzo del 77, estando ya en emboscada y habiendo nacido ya mi hijo en prisión, Manuel está por cumplir 50 años ahora en julio, él nace en prisión, el hijo póstumo de Mario Sherprono. Entonces a mí en marzo del 77 se van a buscarme a emboscada, diciéndome que iba a salir en libertad, que me preparara, que le llevara a mi hijo. Pero realmente no era para darme libertad, ni mucho menos, sino que era solamente para ir a tomarme declaración y es allí en que Torres se hace cargo de mí. Él fue mi torturador. En el interín en que yo llegué, eso fue en Asunción, en el departamento de investigaciones. De repente yo estaba con Manuel ahí en el pasillo, Manuel tenía 8 meses, y le veo detrás de la puerta a un preso, esposado y engrillado, pero con un rostro muy conocido para mí, ¿verdad? Yo no le conocía a Domingo, jamás en la vida le había visto, pero su rostro me era muy conocido. ¿Por qué? Porque yo estaba conviviendo con toda su familia en emboscada. Estaba la mamá, estaba el papá, estaba Santiago, que ya falleció también, el hermano, estaba un hermano menor, Albino estaba también Librada, ¿verdad? Que era una jovencita, toda la familia. Le veo y me asusto porque yo digo, pero este rostro es muy conocido. Entonces yo tenía un bolígrafo, tenía un papel y le pregunto, estaba detrás de una puerta, pero próximo a mí, en un pasillo así de una distancia de 1 metro y algo.
Entonces yo le pregunto, ¿quién sos? Le pregunto. Y le tiro así el bolígrafo y él me devuelve y me pone, soy Domingo Rolón. Yo me asusto porque nosotros hasta ese entonces estábamos convencidos que era el único de la familia que estaba en libertad, ¿verdad? El único que se había salvado. Había sido que a través del operativo Cóndor, a él se lo trae de la Argentina y se lo tiene allí. Lo toman en Formosa, como nos estaba diciendo. Exacto, es así, exacto. Bueno, entonces, una vez que, ahí Torres, delante de mi hijo con su látigo, también yo recibí los látigos de Torres, ¿verdad? Trataba de que yo firmara papeles en blanco, ¿verdad? Por supuesto que no lo hice. Entonces me llevaron junto a Pastor Coronel, de tal modo a exigirme a que yo firmara. Como no consiguieron eso conmigo, yo firmé la declaración que yo consideraba que sí estaba al alcance de los hechos que habían ocurrido. Entonces me devuelven a emboscada. Y allí yo cuento de que le encontré a Domingo, le conté a la familia, ¿verdad?, de que Domingo estaba en el departamento de investigaciones. No estaba libre, estaba preso. Y Emboscada era como una especie de campo de concentración, digamos, ¿verdad? Emboscada era un campo de concentración, ¿verdad? Allí llegamos a estar como 450 presos políticos. Nadie con orden, nadie con condena. No, por supuesto, obviamente. Una de las cosas que yo hoy decía cuando hablábamos del caso es de que aquí nosotros podemos notar lo que significa vivir en democracia y lo que significa vivir en dictadura. Cuando nosotros vivíamos en dictadura y éramos presos porque éramos contestatarios al gobierno de turno, era con esa dictadura no estábamos de acuerdo y queríamos cambiar ese estado de cosas, nuestros derechos no existían, fueron conculcados absolutamente. A Mario no le dieron le quitaron, le arrebataron todos los derechos, no le llevaron ante un tribunal para ser juzgado a ninguno de nosotros, y esa es la diferencia que hace que hoy nosotros podamos brindarle a estos torturadores, ¿verdad?, enseñarles, digamos, lo que es la vivencia en democracia y lo que es en dictadura. Ellos hoy tuvieron, en todo este proceso, tuvieron el tiempo de tomar la defensa, de tener defensores, ¿verdad?, cosa que nosotros no tuvimos nunca, ¿verdad? Ellos simplemente torturaban, mataban y hacían desaparecer con total y absoluta impunidad. Hoy, con la fiscala Sonia, logramos algo muy importante. Hace 2 años logramos la condena de Torres a 30 años, ¿verdad? Esa fue una primera victoria que también fue llevada por Sonia Sanguinés. Y hoy tenemos, yo salí con un sabor un poco amargo, ¿verdad?, porque no era la pena máxima. En la Argentina tenían cadena perpetua a quienes encontraban en esta situación y con todas las pruebas que se tenían en contra, ¿verdad?, se les condenaba a lo que realmente merecían. Cadena perpetua, ¿verdad? Es lo que se merecen estas personas, habiendo hecho este tipo de cosas dentro de un Estado terrorista, porque ese era un Estado que se caracterizaba por ejercer ese tipo de violencia. Ahora, de cualquier manera, las sentencias son altas, digamos. Las sentencias son altas, pero no las totales. En el otro caso, nosotros tuvimos sentencia, en el caso de Torres, hace 2 años, tuvimos 30 años, que es lo que corresponde con el Código Penal actual. Quiero recordar además a la gente que hoy se obtuvo una condena, son 3 los condenados, Eusebio Torres, que ya tenía otra condena, donde fue descrita la brutalidad con la que... Totalmente. Impresionante. Sí. Recuerdo que comentaban las víctimas que ponía un cassette del grupo ABBA para que nos escuchen los gritos de la gente, que después no podían escuchar nunca más la famosa canción de Chiquitita porque... Dos canciones. Una era, a las 11:30 se ponía Chiquitita de ABBA, o de lo contrario, Cucurrú Paloma de Julio Iglesias. Fuerte. A todo volumen, Bueno, y se le llamaba por los nombres a las personas, ¿verdad? Y estas eran las que
eran torturadas y amanecían destrozados. Me imagino que hasta ahora no pueden escuchar estas canciones, ¿no? Obviamente. Yo era una de esas, yo soy sobreviviente de eso, ¿verdad? Yo esas canciones no podía escuchar. Y él volvió a tener condena ahora por otros casos de tortura, en el caso de Eusebio Torres Romero, Fortunato Lescano es el otro, y de quien estabas hablando también, Manuel Crescencio Alcaraz, 20 años. Fortunato Laspina. Laspina, perdón. Laspina, sí. Fortunato Lorenzo Laspina, perdón. Sí. Y Manuel Crescencio Alcaraz, que es la primera condena que tiene. Él, según él relataba, él lo único que hacía, gracias a él, supuestamente existen el archivo del terror. Gracias a él, porque él se pasó minuciosamente pasando a máquina, supuestamente, todas nuestras declaraciones. Y supuestamente ese era el único trabajo que él hacía. Yo lo he visto cuando una noche al que vendía periódicos en el barrio, Sendero, ¿verdad?, que era de la iglesia, lo rebaja, lo golpea en la frente con un revólver. Él sale delante nuestro, lo golpea, luego sale con una inyección, le inyecta acá, y esa noche Mario Arzamendia muere en las piernas de Carlos Fonclara y de Carlos Casco, que fueron los que le socorrieron. Estaba vendiendo el semanario. El semanario Sendero, él vendía, ¿verdad? Y había venido a la casa de nuestra vecina, ¿verdad? En nuestra casa, él quería saber qué era lo que había pasado. Entonces, al entrar, él, al mirar, solamente por ese hecho lo llevan, y él a los 8 días, cuando ya no daba, era una persona mayor de más de 50 años para ese entonces. Bueno, él a los 8 días ya no aguantó esa presión que tenía y trató de atropellar la puerta para salir, y había un termo que estaba en el borde de la mesa donde él atropella, cae el termo, hace una explosión, y entonces todos los policías se le caen encima, y Alcaraz fue uno de ellos, delante mío. Ya. No es que yo cuento lo que yo he visto, y esa noche muere Mario Arzamendia. María Luisa, ¿tu marido cuántos testimonios dio para estos casos y cómo fue para que hayan reabierto, digamos, la causa después de tanto tiempo? Y él empezó en el 2017, más o menos. Muchos años ya. Empezó después de la caída de la dictadura, ¿verdad? Empezó después con la ayuda de la fiscal Liliana Alcaraz, creo, Osaya. No era Liliana Alcaraz. No era Liliana Alcaraz. Liliana no sé cuánto, pero no era Alcaraz. Un abogado. Era una fiscal que le apoyó mucho y empezó a hacer su testimonio. Y hubo el primer intento de juicio oral, fue en el 2017 que se presentó, pero en ese momento vivían todavía los 10, y se presentaron como 3. Entonces se suspendió de vuelta. Y a partir de ahí nunca más se supo nada del caso. Después, cuando él estuvo muy enfermo, ya en el 2024, le volvieron a llamar para venir a declarar, y que para empezar a hacer su juicio. Creo que para cuando ustedes estaban haciendo también su seguimiento para la sentencia de Torres de Torres. Pero él no pudo participar, le llamaron 3 veces, no pudo más participar porque estaba muy mal. Sí. Entonces, prácticamente nosotros habíamos pedido a la fiscala para hacer una nota para presentar que él no se puede presentar porque estaba enfermo. Y después falleció. Y luego, el año pasado, empezó otra vez a llamar para la audiencia. O sea, él lastimosamente no pudo ver tampoco. No pudo ver.
no pudo ver. En el caso de él, estaba también Cururupiré, Nicolás Benítez, conocido como Cururupiré. Él en nuestra querella, en el caso de Mario Sher, ya recibió una sentencia, la máxima para ese entonces con el Código Penal anterior, 25 años. Él cumplió en el 2014, él cumplió su condena de los 20... Lucilo Benítez. Lucilo Benítez cumple su condena, igual que el otro, Saprissa, que se hacía llamar Camilo Almada Morel, ¿verdad? Y el otro que era Juan Martínez, que ya falleció, ¿verdad? Él les cita a todos ellos porque era un equipo el que trabajaba. Veloto también. Veloto era una persona así gigante de ojos claros, jamás me voy a olvidar de él. Era la persona que entraba en la pileta y era la que le sometía por la fuerza al que estaba siendo torturado en ese momento. Ese también estaba en la querella de él. Este Cururupiré en este momento estaba con... o sea, se escondió, ¿verdad? Pero se libró una orden de arresto para él. Hasta ahora está desaparecido. No le tocó a él este caso, ¿verdad? Pero cumplió él una sentencia de 25 años en el caso de mi marido, ¿verdad? Mario Sher Prono. Le quiero pedir un segundito porque tenemos que hacer una pausa. Quiero recordar también que estas condenas llegan con un tribunal integrado por los doctores Fabián Escobar, Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza. Sí. Y también decir que el trabajo de la fiscal Sanguínea fue quien terminó llevando esta causa, para destacar el trabajo de la justicia. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Nosotros en Puntos de Vista estamos hablando de una condena muy importante a 3 personas que fueron policías durante la dictadura y están acusados y están ahora condenados por torturadores. Y estamos justamente con una persona familiar de víctima de Domingo Rolón, en este caso esposa de él, que fue tomado en la Argentina, parte del operativo Cóndor, y luego traído hasta el Paraguay, donde fue torturado. Sí, así mismo. ¿Qué contaba tu marido de esos días? ¿Qué recordabas? Y muchísimas cosas. La tortura era muy terrible. Había picana eléctrica. Él siempre se quejaba que le dolía él pensaba que era su corazón, porque le introducían cable, dice, y ahí le hacían un choque y le tiraba y se quedaba inconsciente y todo eso. Y no solo eso, le ponían por su testículo, le ponían por los dedos, por la oreja. Y luego la tortura de la pileta, que siempre es agua sucia de los otros compañeros, y que ahí, mientras que uno no se desvanece, ahí no le quita de ahí semi-muerto, y igual ahí le dan otra vez con Uruguay, hasta que se despierte, digamos, y exigiéndole para que cuente las cosas que él sabe. Doña María, ¿y esta sentencia cómo te ayuda a vos? ¿Qué repara para vos esta sentencia? En primer lugar, por su memoria, porque él quería llegar a esto, él quería participar, él necesitaba la justicia. Siempre esa era su idea, por eso luchó mucho para preparar todos los documentos que necesitaba y todo eso. Y contaba, y por lo visto que hizo muy bien, porque hasta los jueces reconocieron que no variaba su relato. Y uno, por su memoria, y para la familia y para el pueblo paraguayo. Que hay muchísima gente torturada, víctima, desaparecido. Él tiene un hermano desaparecido, tiene otro hermano que hasta hoy vive, que se llama Melchor, que está viviendo mal, está en silla de ruedas, vive solo,
Y su cuerpo está minado de cicatrices. Minado de cicatrices. Y por lo menos para que la gente se anime a buscar la forma de denunciar y de llevar a juicio. Porque no solo estos 3 señores, hay muchísimos personajes, de los cuales dice que ya fallecieron a la mitad, como 5. Sí. Pero hay más gente. Hay más gente. Misiones, por ejemplo, había muchísima gente que son piragüe. Ellos son más formales. A mi tío, por ejemplo, le trajeron de la chacra. Nosotros trabajamos todos, éramos 3 familias, prácticamente todas mujeres. Yo tenía 13, 14 años. Y hacíamos el famoso minga para poder limpiar nuestra chacra. Y en eso, estando en la chacra de nuestro vecino trabajando, le vinieron a llevar a mi tío. Y son vecinos que en esa época eran soplones y que escribía por la gente. Y ese día, por ejemplo, le trajeron en la compañía la mayor parte. Le cargaban en un camión de, ¿cómo se llama? Va a transportar animales. No Y en pasa ese nada. le traje, sí. En eso le trajeron a él. Entonces, por la memoria principalmente de tu marido. Por la memoria y para que no se olvide que esto pasó. Porque hasta ahora hay mucha gente que están desmintiendo que pasó toda esta tormenta que había pasado el campesinado. Y a Principalmente. usted le tocó vivir en la familia. Sí, en mi familia y en muchísimas familias de Misiones. Y no solo de Misiones. Estas personas están condenadas ahora, pero todavía no van a ir presas. Claro. Apenas hay un arresto domiciliario. Esto van a apelar, por supuesto, ellos. Entonces, acá todavía hay un largo proceso que hay que llevar hasta que quede la sentencia firme y ejecutoriada, ¿verdad? Si destraban se vuelve a condenar en segunda instancia, hay una tercera instancia a la cual ellos van a recurrir y esto puede ser todavía un proceso largo. O sea que la lucha continúa. Entonces, la lucha contra la impunidad tiene que ser continua, constante y no debemos abandonar porque está en juego el futuro de nuestro país. Está en juego la seguridad de las nuevas generaciones. Entonces yo creo que este tipo de fallos es como una prevención a futuro para estas generaciones que deberían meterse más en política para que no los mismos sigan decidiendo sobre el destino de los jóvenes y del futuro de nuestro país. O sea, antes nos decían nuestros padres, no se metan en política porque la política es peligrosa. Hoy yo le digo a los jóvenes, le digo a mis hijos, métanse en política para que otros no decidan los destinos de ustedes, ¿verdad? Entonces aquí lo que hace falta es mucha educación ciudadana, participación para entrar en políticas públicas y tomar decisiones, ¿verdad? Como sociedad, ¿verdad? Y no permitir más que estos bandidos de siempre hagan lo que se les antoja, ¿verdad? Yo creo que el tema de la impunidad es una tarea Hay juicios continua. pendientes, perdón, de otros. En este momento yo no conozco uno inmediato, pero hubieron más de 100 casos que se movieron, ¿verdad? Nosotros fuimos el primer caso, caída de la dictadura, en el 2 y el 3 de febrero. El 30 de marzo ya entra la querella de Mario Sher y detrás de ella, de esto, otras denuncias y otras condenas también hubieron, ¿verdad? Sobre otros casos. Pero esta es una condena ejemplificadora, digamos, y la anterior que tuvimos también de 30 años, que es una condena máxima, ¿verdad? Creo que la justicia tiene mucha tarea por delante todavía, y lo que hizo esta fiscala, porque lo que nosotros hicimos fue una querella,
¿verdad? En este caso es la Fiscalía la que llevó adelante y esto realmente hay que resaltar. Eso es algo bueno porque se supone que la Fiscalía es la que tiene que velar por la sociedad, ¿verdad? Entonces, creo que este tipo de procesos no deben fenecer, tenemos que seguir bregando por esto y hacer de que otras condenas también salgan. Y que estas queden firmes y ejecutoriadas y que ellos cumplan la condena donde corresponden, en la cárcel. ¿Crees que hay posibilidades y son reales estas intenciones de reivindicar un régimen? ¿O hay declaraciones como la de José Duarte que fueron simplemente aleatorias? No, yo creo que sí. Hay una intención. Sí, totalmente, No es, totalmente. digamos, No, una no es una académica. no, de ninguna manera. Acá hay todo un proceso que se está llevando donde estamos ante vuelta de represiones a manifestantes. Tenemos pendiente el caso de Vivi Gene, no hay que olvidar eso, que son jóvenes que se manifestaron en época de pandemia reclamando, digamos, transparencia en toda y esta gente fue el caso de donde hubo la quema ¿cómo era? De los Colorados, qué sé yo, ¿verdad? Pero era dentro de una protesta ciudadana, ¿verdad? Esas fueron provocaciones que se hicieron y están queriendo criminalizar ese tipo de protestas. Cuando los campesinos salen también hay represiones, ¿verdad? Y la violencia no viene de parte de los campesinos, sino que del propio Estado. Gracias por estar con nosotros, muy amable, y felicidades también por lo que se ha conseguido en términos de lucha. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, nosotros la última, ya volvemos enseguida. Muy bien, seguimos informando nosotros aquí en Puntos de Vista para volver sobre el tema caja fiscal. Hay muchas incógnitas de cómo va a continuar esto. Por un lado, también hay expectativas sobre el inicio de clases a nivel masivo el próximo 23 de febrero. Por de pronto, las reuniones son políticas y técnicas para tratar de llegar a un punto de acuerdo entre la clase política, en este caso los legisladores, el Senado en particular, y los gremios de docentes. Y está una convocatoria al Senado para intentar subsanar los problemas que persisten y que se frene la huelga. Yo quedé a conversar con los líderes de los diferentes gremios, quienes me comprometieron, me pidieron hacer el papel de articulador. Yo agradezco la confianza que Silvio Piris, Gabriel Espínola, Rafael Resquín, Blanca Ábalos y quienes estuvieron presentes me dieron para actuar como articulador y llegar a acuerdos importantes. Avanzamos mucho en el transcurso de la mañana, ustedes son testigos. El día miércoles vamos a convocar a una reunión reservada, ya anticipo, reservada. ¿Por qué reservada? Porque hay cuestiones que son metodológicas, que son importantes que hablemos con los gremios. ¿Miércoles? Sí, son. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. Va a estar. ¿Con todos los gremios docentes? Con los líderes. Por eso va a ser una reunión reservada. Solamente las cabezas de las diferentes organizaciones, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado y también del Ministerio de Economía. Hay mucha gente que viene y te plantea discursos espectaculares en la plaza, pero oculta que finalmente no quiere la reforma de la caja fiscal. ¿Por qué? Porque lo que no quiere es que haya reforma de la caja parlamentaria. Yo les felicito a aquellos que hablan abierta y claramente, porque hay muchos quienes. A Bachi, por ejemplo, le critican mucho la gente por asumir cierta posición, pero él fue el primero en decir que nosotros tenemos que ser ejemplo. Él habló de que primero, para tener autoridad, tenemos que reformar nuestra caja parlamentaria. Eliminar si es necesario y convertirlo en una caja